En este video se explicará cómo analizar teóricamente un circuito empleando el método de mallas o de corrientes de malla a partir de un ejemplo con dos mallas. Calcularemos los valores de corriente y voltaje en cada una de las resistencias. Hola amigos, bienvenidos al canal Alexander ITC, dedicado al aprendizaje sobre la electricidad y la electrónica. Recuerda que puedes escribirnos tus preguntas y sugerencias en los comentarios de este video. Suscríbete a nuestro canal y activa la campanita de notificaciones para conocer nuestras próximas publicaciones. Comencemos. En esta primera parte del video vamos a repasar el concepto de malla en un circuito eléctrico. Podemos entender el concepto de malla, llamada también lazo, como un camino cerrado por el que puede circular la corriente eléctrica en un circuito. Por ejemplo, en un circuito con conexión en serie encontraremos una sola malla, es decir, que se puede iniciar un recorrido desde un punto inicial y volver a este mismo punto atravesando varios componentes del circuito. En cada malla o lazo del diagrama del circuito señalaremos una corriente, pero en la medida en que agreguemos distintas conexiones al circuito, podremos identificar múltiples mallas, donde se pueden incluir resistencias, fuentes de energía y otros componentes. Usualmente indicaremos que el sentido inicial de las corrientes de las mallas va hacia la derecha, es decir, en el sentido de movimiento de las manecillas de un reloj. Otra característica que define una malla es que no contienen otros caminos o mallas en su interior. Esto significa que una malla no contiene otras mallas, aunque sí puede incluir componentes que pertenezcan a otras mallas. En esta segunda parte realizaremos el análisis de mallas en el circuito del ejemplo. Veamos entonces el circuito de ejemplo para analizar. Consta de 5 resistencias y de 2 fuentes de voltaje conectados como se muestra en la imagen. Como vamos a realizar el análisis empleando el método de mallas, lo primero que vamos a hacer es identificar las mallas en el diagrama del circuito. Si entendemos que una malla es un camino cerrado por donde puede circular una corriente, entonces podemos señalar las siguientes mallas. A la izquierda del circuito podemos encontrar un camino que inicia en el terminal positivo de la fuente de voltaje VF1, sigue hacia la resistencia R1, sigue por la resistencia R3, luego atraviesa la resistencia R2 y vuelve hasta la fuente VF1 llegando por su terminal negativo. A la corriente que acabamos de describir la llamaremos I1, correspondiente a la primera malla. A la derecha del circuito podemos encontrar un camino que inicia en el terminal superior de la resistencia R3, sigue hacia la resistencia R4, luego atraviesa la fuente de voltaje VF2 entrando por su terminal negativo, sigue hacia la resistencia R5 y vuelve a la resistencia R3 llegando por su terminal inferior. A esta segunda corriente de malla que acabamos de describir la llamaremos I2. También podríamos pensar en un camino que recorra la parte externa del circuito, pero en este caso no sería necesario puesto que las mallas 1 y 2 ya incluyen el análisis de todos los componentes del circuito. Por otra parte, ese camino incluiría otras mallas en su interior, por lo tanto no la consideraríamos como una malla. Por eso solo plantearemos el análisis de 2 mallas en este circuito, o sea, solamente las que acabamos de identificar. En esta tercera parte del video plantearemos las ecuaciones de voltaje que le corresponden a cada malla. Para entender el análisis de voltajes en cada malla, recordemos primero el enunciado de la ley de Kirchhoff sobre los voltajes, llamada también LKV por sus siglas en español. Esta ley nos indica que la suma de voltajes en una malla dará como resultado 0 voltios. Si quieres ver el video donde explicamos esta ley con mayor detalle, te dejamos el enlace en la tarjeta y abajo en la descripción de este video. Entonces ahora aplicaremos esta ley de Kirchhoff a las mallas que identificamos en el circuito del ejemplo, comenzando por la primera malla. Seguiremos entonces el sentido indicado para la corriente de la malla I1. Vamos a iniciar el recorrido identificando el voltaje desde la fuente VF1. Diremos que si la corriente indicada sale a través del terminal positivo de la fuente de voltaje, entonces en la ecuación de la malla incluiremos este voltaje con valor positivo. Ahora seguimos el recorrido de la corriente hacia la resistencia R1. Como sabemos que los componentes resistivos consumen energía en el circuito, el terminal por donde ingresa la corriente a cada resistencia nos marcará el terminal positivo del voltaje en la resistencia. Entonces, para el análisis de la malla, los valores de voltaje de las resistencias las incluiremos en la ecuación con signo negativo.
Siguiendo el recorrido hacia la resistencia R3, indicamos el terminal positivo de voltaje en esta resistencia en el terminal por donde ingresa la corriente de esta malla, y en la ecuación también la incluiremos con signo negativo. Del mismo modo, seguiremos al recorrido de la corriente de esta malla hacia la resistencia R2, indicando que el terminal por donde ingresa la corriente a esta resistencia corresponde con el terminal positivo de su voltaje, y en la ecuación incluiremos dicho voltaje con signo negativo. Siguiendo el recorrido de la corriente indicada en esta malla, volvemos a la fuente de voltaje VF1, ingresando por su terminal negativo. Pero como ya la habíamos analizado en el diagrama y la habíamos agregado al principio de la ecuación, no debemos agregarla otra vez. Como ya hemos analizado los voltajes de todos los componentes en la primera malla, según la ecuación de Kirchhoff sobre los voltajes debemos igualar la suma de dichos voltajes al valor de 0 voltios. De esta manera ya contamos con la ecuación de voltajes correspondiente a la primera malla del circuito, o sea, la malla número 1. Ahora pasamos al análisis de la segunda malla. De manera similar vamos a iniciar el recorrido de la corriente de esta malla partiendo desde uno de sus componentes. Para este ejemplo partiremos desde la resistencia R3. Recordemos entonces que los componentes que consumen energía, el terminal positivo del voltaje lo ubicamos por donde ingresa la corriente. Entonces, como la corriente ingresa a R3 por la parte inferior, allí ubicamos el terminal positivo del voltaje de dicha resistencia. En este caso no importa si en la malla anterior dicho voltaje lo indicamos con polaridad opuesta, porque en este momento estamos planteando el análisis de la segunda malla. Entonces vamos a agregar el valor de voltaje de la resistencia R3 con signo negativo en la ecuación de la segunda malla. Del mismo modo, seguiremos el recorrido de la corriente de esta malla hacia la resistencia R4, indicando que el terminal por donde ingresa la corriente a esta resistencia corresponde con el terminal positivo de su voltaje, y en la ecuación incluiremos dicho voltaje con signo negativo. Siguiendo el recorrido de la corriente indicada en esta malla, llegamos a la fuente de voltaje VF2, ingresando por su terminal negativo. Es decir, que dicha corriente que ingresa saldría por el otro terminal de la fuente, el de polaridad positiva. De manera similar a la conexión de la fuente VF1, diremos que si la corriente indicada sale a través del terminal positivo de la fuente de voltaje, entonces en la ecuación de la malla incluiremos este voltaje con valor positivo. En el caso en que la fuente VF2 estuviera conectada con la polaridad de voltaje opuesta, también tendríamos que incluir dicho voltaje con signo opuesto en la ecuación. Continuando con el análisis de la malla, seguimos el sentido de la corriente hasta la resistencia R5, indicando que el terminal por donde ingresa la corriente a esta resistencia corresponde con el terminal positivo de su voltaje, y en la ecuación incluiremos dicho voltaje con signo negativo. Siguiendo el recorrido de la corriente indicada en esta malla, volvemos a la resistencia R3, pero como ya la habíamos analizado en el diagrama y la habíamos agregado al principio de la ecuación, no debemos agregarla otra vez. Como ya hemos analizado los voltajes de todos los componentes en la segunda malla, según la ecuación de Kirchhoff sobre los voltajes, debemos igualar la suma de dichos voltajes al valor de 0 voltios. De esta manera ya contamos con la ecuación de voltajes correspondiente a la segunda malla del circuito, o sea la malla número 2. En esta parte del video analizaremos las ecuaciones de las mallas y reemplazaremos los valores conocidos. Al principio del ejercicio nos propusimos hallar los valores de los voltajes y las corrientes en cada uno de los componentes resistivos. Para calcular dichos voltajes vamos a asignar valores para las fuentes de voltaje y para las resistencias. De este modo asignaremos los valores que vemos en la imagen y con ellos haremos los correspondientes cálculos del ejercicio. Entonces vamos a agrupar los valores en una columna, donde tendremos los valores de las resistencias y los voltajes de las fuentes. Ahora de manera detallada vamos a analizar la ecuación de la primera malla y después reemplazar los valores conocidos. En este caso emplearemos la ecuación de Ohm para resolver los valores de voltajes en cada resistencia. El valor de voltaje de la fuente VF1 es conocido, entonces no le haremos ningún cambio a esta variable. El voltaje de la resistencia R1 es desconocido, pero podemos reemplazarlo por el producto equivalente de la ecuación de Ohm, dado por el producto de la corriente en la resistencia R1 y el valor de dicha resistencia. Al menos el valor de R1 es conocido y lo podremos reemplazar después. Enseguida encontramos el valor del voltaje en la resistencia R3 que también es desconocido. De la misma manera lo reemplazamos por la multiplicación entre la corriente en la resistencia R3 y el valor de la resistencia R3.
Seguimos con el valor de voltaje de la resistencia R2, que podemos reemplazarlo por el producto entre la corriente de la resistencia R2 por el valor de la resistencia R2, como lo indica la ecuación de Ohm. Al final agregamos el resultado igual al valor de 0 voltios que ya estaba indicado en la ecuación. Ahora veremos nuevamente el circuito para encontrar las relaciones entre las corrientes de las resistencias con la corriente de la primera malla. Como podemos observar, las corrientes de las resistencias R1, R3 y R2 siguen el mismo sentido de la corriente de la malla 1, indicada como I1. Si nos fijamos en la corriente de la resistencia R1, nos damos cuenta de que esta corresponde con la misma corriente I1, o sea, la de la primera malla. De igual forma, vemos que la corriente de la resistencia R2 también corresponde con la corriente I1. Sin embargo, al analizar la corriente de la resistencia R3, podemos observar que, aparte de la corriente de la primera malla, también interviene la corriente de la segunda malla, y lo hace en sentido opuesto a la corriente I1. Esto significa que la corriente de la resistencia R3 la vamos a calcular como la resta entre la corriente I1 y la corriente I2. Volviendo al análisis de la primera malla, entonces reemplazaremos las corrientes en cada resistencia de acuerdo con el análisis que hicimos sobre las corrientes en el diagrama del circuito. Por ejemplo, la corriente de la resistencia R1 coincide con la misma corriente de la primera malla. Dijimos que la corriente de la resistencia R3 la podíamos reemplazar por la resta entre la corriente de la primera malla y la corriente de la segunda malla, porque esta resistencia comparte las corrientes de ambas mallas, pero con sentidos contrarios. Y la corriente de la resistencia R2 vimos que corresponde con la misma corriente I1 de la primera malla. Entonces ahora vamos a preparar la ecuación para factorizar las corrientes I1 e I2, puesto que son las incógnitas de la ecuación. Entonces, en los términos de la ecuación donde no se presentan cambios, los escribimos de la misma manera. Y en la resta entre las corrientes de las mallas 1 y 2, separamos las corrientes y las multiplicamos por el factor común, que en este caso corresponde a la resistencia R3. Ahora separamos los términos del paréntesis, tomando en cuenta que tenemos un signo negativo externo y uno interno. De esta manera obtendremos que el producto entre I1 y R3 queda con signo negativo, y el producto entre dos signos negativos nos da como resultado un signo positivo, que anteponemos al producto entre I2 y R3. Ahora reescribimos esta última ecuación y pasamos a la factorización de las corrientes. Primero factorizamos la corriente I1 incluyendo el signo negativo que aparece varias veces, y dentro de un paréntesis juntamos todos los términos que estaban multiplicados por dicha corriente I1. La corriente I2 contaba con signo positivo y solamente estaba multiplicada por un término, entonces no se produce ningún cambio en el producto de I2 con la resistencia R3. Del mismo modo, agregamos al resultado final de la ecuación, que es de 0 voltios. Ahora pasamos al reemplazo de los valores conocidos. Recordemos que el valor de la fuente BF1 y las resistencias R1, R3 y R2 ya eran conocidos, entonces podemos reemplazarlos en la ecuación y realizar las operaciones que sea posible hacer, como por ejemplo la suma de resistencias dentro del paréntesis que multiplica a la corriente I1. Esta última ecuación que acabamos de obtener corresponde con la simplificación de la ecuación de la primera malla y podemos observar que incluye varios valores conocidos, junto con las incógnitas de las corrientes de malla I1 e I2, que todavía son desconocidas. Para poder resolver los valores de estas corrientes será necesario analizar y simplificar también la ecuación de la segunda malla. De la misma manera en que analizamos la primera malla, ahora abordamos el análisis de la segunda malla. Primero, con ayuda de la ecuación de Ohm, comenzaremos a resolver los valores de voltajes en cada resistencia. El voltaje de la resistencia R3 es desconocido, pero lo podemos reemplazar empleando la ecuación de Ohm como el producto de la corriente en la resistencia R3 y el valor de dicha resistencia. Enseguida encontramos el valor de voltaje en la resistencia R4, que también es desconocido. Entonces lo reemplazamos por la multiplicación entre la corriente en la resistencia R4 y el valor de dicha resistencia R4. Luego, como el valor de voltaje de la fuente BF2 es conocido, no haremos ningún cambio en esta variable. Seguimos con el valor de voltaje de la resistencia R5, que reemplazaremos por el producto entre la corriente de la resistencia R5 y el valor de dicha resistencia. Agregaremos el resultado final al valor de 0 voltios que ya estaba indicado en la ecuación.
Veamos nuevamente el circuito para encontrar las relaciones entre las corrientes de las resistencias con la corriente de la segunda malla. Como podemos observar, las corrientes de las resistencias R3, R4 y R5 siguen el mismo sentido de la corriente de la malla 2, indicada como I2. Si nos fijamos en la corriente de la resistencia R4, nos damos cuenta de que esta corresponde con la misma corriente I2, o sea, la de la segunda malla. De igual forma, vemos que la corriente de la resistencia R5 también corresponde con la corriente I2. Sin embargo, al analizar la corriente de la resistencia R3, podemos observar que aparte de la corriente de la segunda malla, también interviene la corriente de la primera malla en sentido contrario a la corriente I2. Esto significa que en este análisis de la segunda malla, la corriente de la resistencia R3 la vamos a calcular como la resta entre la corriente I2 y la corriente I1, es decir, de manera contraria a como resultó al analizar la primera malla. Volviendo al análisis de esta segunda malla, ahora reemplazaremos las corrientes en cada resistencia de acuerdo con el análisis que hicimos sobre las corrientes en el diagrama del circuito. La corriente de la resistencia R3 la reemplazaremos entonces por la resta entre la corriente de la segunda malla y la corriente de la primera malla, como lo explicamos en el análisis del diagrama del circuito. La corriente de la resistencia R4 coincide con la misma corriente de la segunda malla, y la corriente de la resistencia R5 vimos que también corresponde con la misma corriente I2 de la segunda malla. Entonces, ahora vamos a preparar la ecuación para factorizar las corrientes I1 e I2, puesto que son las incógnitas de la ecuación. Entonces, en los términos de la ecuación donde no se presentan cambios, los escribimos de la misma manera. En la resta entre las corrientes de las mallas 2 y 1, separamos las corrientes y las multiplicamos por el factor común, que en este caso corresponde a la resistencia R3. Ahora separamos los términos del paréntesis, tomando en cuenta que tenemos un signo negativo externo y uno interno. De esta manera obtendremos que el producto entre I2 y R3 queda con signo negativo, y el producto entre dos signos negativos nos da como resultado un signo positivo, que anteponemos al producto entre I1 y R3. Reescribimos entonces esta ecuación y pasamos a la factorización de las corrientes. Primero factorizamos la corriente I2 incluyendo el signo negativo que la acompaña varias veces, y dentro de un paréntesis juntamos todos los términos que estaban multiplicados por dicha corriente I2. La corriente I1 contaba con el signo positivo y solamente estaba multiplicada por un término, entonces la reescribimos sin ningún cambio, al igual que el voltaje de la fuente VF2. Del mismo modo agregamos el resultado final de la ecuación, que es de 0 voltios. Ahora pasamos al reemplazo de los valores conocidos. Recordemos que el valor de la fuente VF2 y las resistencias R3, R4 y R5 ya eran conocidos. Entonces podemos reemplazarlos en la ecuación y realizar las operaciones que sea posible hacer, como por ejemplo la suma de resistencias dentro del paréntesis que multiplica a la corriente I2. Esta última ecuación que acabamos de obtener corresponde con la simplificación de la ecuación de la segunda malla, y podemos observar que incluye varios valores conocidos, junto con las incógnitas de las corrientes de malla I1 e I2, que todavía son desconocidas. En esta parte del video plantearemos la solución del sistema de ecuaciones empleando el método de igualación. Continuaremos entonces con el análisis de las ecuaciones de las mallas luego de haberlas simplificado. Como podemos observar, nos han quedado dos ecuaciones, cada una obtenida analizando cada malla y realizando la correspondiente simplificación con base en los datos inicialmente dados en el ejercicio. En cada una de las ecuaciones nos han quedado dos incógnitas que corresponden a las corrientes de las mallas, denominadas I1 e I2. Esto es lo que matemáticamente llamamos como sistema de dos ecuaciones con dos incógnitas. Cuando las ecuaciones son obtenidas con valores reales o similares a un circuito real, como en este caso, podemos afirmar que corresponde a un sistema de ecuaciones de tipo compatible y determinado, lo que significa que matemáticamente este sistema se puede solucionar, es decir, que podemos calcular dos posibles valores para las corrientes I1 e I2. Para poder encontrar los valores de las corrientes I1 e I2 existen varios métodos de solución. En este caso vamos a emplear uno muy sencillo que se denomina método por igualación. Básicamente lo que hacemos es despejar la misma incógnita en cada ecuación, y al tratarse de una misma variable que relaciona ambas ecuaciones podemos igualarlas. Para este caso vamos a seleccionar la corriente I1.
Primero la despejamos en la ecuación simplificada de la primera malla, pasando los términos distintos a la corriente I1 al otro lado de la igualdad, obviamente respetando los signos en el traspaso, y después pasando a dividir el factor que multiplica a la corriente I1. De la misma manera hacemos despejando la corriente I1 en la segunda ecuación de malla. Lo que nos indica el método es que la corriente I1 de la primera ecuación debería tener el mismo valor de la segunda ecuación. Eso significa que entre ambas ecuaciones debería mantenerse la condición de igualdad, al haber despejado la corriente I1 en ambas. Una vez igualamos las ecuaciones que equivalen a la corriente I1, podemos continuar despejando el valor de la corriente I2, puesto que es la única incógnita en esta igualdad. Vamos entonces a calcular cada una de las fracciones. Y en el segundo punto del proceso, pasaremos los términos de la corriente I2 a la izquierda y los demás términos a la derecha, obviamente respetando los signos en el traspaso. Y así, continuando con las operaciones, llegamos al cómputo del valor de la corriente I2. Con este valor procedemos a calcular la corriente I1 en cualquiera de las ecuaciones simplificadas anteriormente para las mallas. Por ejemplo, vamos a emplear la primera ecuación, donde reemplazamos el valor de la corriente I2 recién calculado. De esta manera vamos realizando los cómputos hasta hallar finalmente el valor de la corriente I1. Teniendo los valores de las corrientes de las mallas, procedemos entonces al cálculo de las corrientes y los voltajes en cada una de las resistencias. Por ejemplo, si conocemos el valor de la corriente de la primera malla, que es de 7,98 mA, podemos decir que en las resistencias R1 y R2 tendremos el mismo valor de corriente, puesto que en ellas no interfiere la corriente de la segunda malla. De esta manera solo falta multiplicar el valor de dicha corriente por el valor de cada resistencia para hallar el valor de voltaje que cae en cada una de ellas, de acuerdo como lo vimos anteriormente en la ecuación de Ohm. De esta manera encontramos el valor de 2,63 voltios para el voltaje en R1 y 3,75 voltios para el voltaje en R2. De manera similar encontramos que la corriente de la segunda malla de 6,36 mA es la misma corriente que encontraremos en las resistencias R4 y R5, puesto que en ellas no interfiere la corriente de la primera malla. Entonces los valores que encontramos para el valor de voltaje en R4 será de 5,22 voltios y el voltaje en R5 será de 1,4 voltios. En el caso de la resistencia R3, donde intervienen las corrientes de ambas mallas pero en sentidos opuestos, tendremos que la corriente resultante estará dada por la suma algebraica de ambas corrientes, es decir, el valor de la corriente I1 menos el valor de la corriente I2. De esta manera obtendremos el valor de 1,62 mA para la corriente en la resistencia R3 y con este valor obtenemos que el voltaje en la R3 equivale a 1,62 voltios. Así obtenemos entonces los valores de las corrientes en cada resistencia del circuito y también los valores de los voltajes en cada resistencia. Los valores obtenidos en estos cálculos son muy similares a los de la simulación del circuito. Si quieres ver el video con los resultados de la simulación de este circuito, te dejamos el enlace en la tarjeta y abajo en la descripción de este video. Así terminamos este video. Si te ha gustado, déjanos un me gusta. También puedes apoyarnos siguiéndonos en las redes sociales. Recuerda que puedes escribirnos tus preguntas y sugerencias en la caja de comentarios de este video. Gracias por visitarnos y hasta pronto.